Si uno estudia la historia, se puede dar cuenta de que el individuo, desde tiempos inmemoriales, ha tenido creencias, ha tenido fe en torno a algo. Morgan Freeman, en su programa La Historia de Dios, transmitido por National Geographic, da cuenta de esto, conversando con una serie de expertos de varios países del mundo. Habla acerca de cómo se ha conseguido evidencia de que los individuos que anteriormente estaban reunidos por sus lazos sanguíneos, eran pequeñas familias que habitaban en un lugar específico, pero siempre en grupos muy pequeños. Estas, cada cierto tiempo, iban a un punto, a un lugar, allí, en torno a algo, algún símbolo, una piedra, un tronco, se congregaban y llevaban a cabo una serie de ceremonias. Esto les permitía intercambiar conocimientos de herramientas que se iban construyendo, intercambiar conocimiento en cuanto a la ubicación de algún río, intercambiar conocimiento en cuanto a cuál era la mejor época para realizar algún tipo de movimiento. La religión, por ende, según se ha podido descubrir, es la base de toda sociedad. El Táchira no escapa de esa realidad. Y hay creencias religiosas que traspasan la barrera del tiempo. Por ejemplo, tenemos la peregrinación al Santo Cristo de la Grita o a la Virgen de la Consolación de Táriba. Pero, para empezar, ¿qué tan importante es la religión, la iglesia, en este caso la iglesia católica, que es la religión imperante aquí en Venezuela, para la sociedad tachirense? Hoy, en DocuFilm UBA, estaremos conversando al respecto con una serie de expertos en la materia. Y hay creencias religiosas que traspasan la barrera del tiempo. Por ejemplo, tenemos la peregrinación al Santo Cristo de la Grita o a la Virgen de la Consolación de Táriba. Pero, para empezar, ¿qué tan importante es la religión, la iglesia, en este caso la iglesia católica, que es la religión imperante aquí en Venezuela, para la sociedad tachirense? Hoy, en DocuFilm UBA, estaremos conversando al respecto con una serie de expertos en la materia. Acompáñenos. Para responder a esta primera interrogante, nos hemos venido hasta la iglesia de Santa Teresa, donde el padre Merchán, quien desde hace 20 años recibió la orden sacerdotal, nos habla un poco acerca de cuál cree que es la importancia que tiene la religión en la sociedad tachirense. La fe dentro de nuestra sociedad tachirense tiene una connotación muy importantísima, un significado muy relevante. Dice nuestro obispo Monseñor Mario Moronta que una de las inmensas riquezas que tiene el Táchira, entre otras, es la fe de su pueblo, la fe sencilla de su pueblo y las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, que una conlleva a la otra, aunque son dos cosas totalmente distintas. Pero ¿de dónde han surgido, por ejemplo, todas las vocaciones sacerdotales, no solamente para el Táchira, sino para Venezuela, para otras regiones de nuestra patria y el mundo? Precisamente de nuestra fe sencilla, de nuestro estado Táchira. Desde que el hombre siempre ha buscado la manera de religarse y darse cuenta de que hay un ser supremo o un ser superior a él. Y eso se ha manifestado no solamente en nuestras creencias, en nuestras tradiciones, y por qué no decirlo incluso hasta por las costumbres de muchas de nuestras familias, que nos han ido llevando y nos han ido acercando a ese Dios todopoderoso. Y de ahí la importancia que para el tachirense
tenga una particularidad muy especial, tener esa identidad y tener esa relación no solamente con Dios, sino con la iglesia. Es así que por lo general las tradiciones dentro de una religión nacen de manera espontánea y son adoptadas por un grupo grande de personas de manera voluntaria. Adentrándonos más en la religión católica del Táchira, tenemos la oportunidad de entrevistar a una miembro de la parroquia Santísimo Salvador, donde nos hablará sobre la peregrinación que atrae a miles de devotos de todas partes del país y del mundo, en busca de su consuelo con intercesión para lograr de Dios muchos milagros. La Virgen de la Consolación de Táriba. Sí. Mi nombre es Francisca Gómez, pertenezco al Ministerio de Música de la Parroquia Santísimo Salvador de San Cristóbal. La devoción a la Virgen de la Consolación se celebra los 15 de agosto de cada año en Táriba, específicamente en la Basílica de la Consolación en Táriba. La Virgen de la Consolación, la tabla, llegó gracias a los padres agustinos a Táriba, que llegaron de misión, y allí pues después de mucho esfuerzo, pasando el río Torbes, la Virgen les alumbró el camino para que pudieran llegar, y a partir de ese momento empezaron a crear la devoción a la Virgen y empezaron la evangelización. Después de eso, después de mucho tiempo, la tribu de Táriba fue amenazada y tuvieron que dispersarse, y la tabla desapareció. Después de muchos años, la tabla vuelve a aparecer gracias a que unos niños empezaron a jugar y necesitaban una raqueta para jugar con su pelota, y descubrieron en un granero esta tabla, pero trataron de cortarla y no lograron hacerlo. Después, al final del día, esa tabla empezó a emitir una luz que pensaban que era fuego, que se estaba incendiando el establo donde estaba, y cuando se dieron cuenta es que la imagen de la Virgen vuelve a aparecer, porque se había borrado la imagen de la Virgen de la tabla. De allí vuelve otra vez la devoción a la Virgen de la Consolación, y fue dirigida a los padres que se encontraban en Táriba, y se organizaron para crear nuevamente la devoción a la Virgen de la Consolación. Luego de muchos años, pues la devoción se extendió a nivel nacional y por todo el mundo. Se celebra los 15 de cada agosto, y allí pues las personas que son devotas acuden a la Virgen a través de procesiones, pidiéndole algún milagro o simplemente agradeciéndole algún favor recibido en salud, en alguna situación familiar que se les haya presentado. Y muchos milagros se le asocian al milagro de la Virgen, muchas apariciones y muchas sanaciones que se han suscitado gracias a esta devoción. En los Andes venezolanos, concretamente en el estado Táchira, el 6 de agosto se conmemora la festividad del Cristo de la Grita, una de las peregrinaciones más largas de América Latina en honor al Cristo que esculpieron los ángeles. Mi nombre es Carmen Balbuena, estoy aquí para hablar un poquito de la peregrinación del Santo Cristo de la Grita. Como ustedes saben, el día 6 de agosto de cada año se celebra la devoción del Santo Cristo de la Grita, siendo esta una manifestación religiosa y de profundo arraigo en nuestro país. Y se celebra en la población de La Grita, 1610. Desde ese día se invita a todo el pueblo de Táchira para que ese día, desde su casa, se identifique la oración para confirmar la fe y la esperanza. Que debido a la pandemia del COVID-19 estarán registradas las peregrinaciones que tradicionalmente se realizan en adoración al Cristo del rostro sereno, que lo obligará a los fieles a honrar a la imagen religiosa al Santo Cristo de la Grita de manera virtual. Ahora que es el punto de partida de la ruta principal de la peregrinación hasta la antena de Táchira, que de aproximadamente 18 horas. Tras 80 kilómetros, la mayoría de los peregrinos hacen de pie organizadas caminatas que de grupo hasta 100 personas desplazan por la antigua carretera trasandina
pasando por Cordero, El Zumbador, El Cobre y La Quinta. Y otras rutas que han sido incorporadas en los últimos años incluyen Parejas Michelena, el Páramo de las Rosas, o datan desde las calurosas llanuras de poblaciones de La Fría y Colón. A su llegada a La Grita, los peregrinos son recibidos por la feligresía gritense, quizá la más conservadora, ¿sí?, de la tradicional del estado Táchira. Entre estos consejos les puedo dar a las personas quienes hacen la tradición están: ve ligero de equipaje, utiliza ropa fresca y liviana. También pueden llevar zapatos cómodos que estén amoldados a sus pies. Por nada del mundo vayan a utilizar calzado. Lo mejor que pueden utilizar es media de algodón para que absorben la transpiración. El páramo puede ser muy fuerte y lesionar tu piel. Puede llevar una gran gorra, una visera, sombrero, lleva un buen abrigo, no consuma bebidas alcohólicas. También puede llevar en la mochila sándwich, galletas, fruta en el camino, y por si llueve lleve una buena prenda impermeable, lleve suficiente agua. La pandemia que hoy en día vive afectando a muchos sectores de nuestras vidas, así como las tradiciones y promesas que han adquirido en esto último de la peregrinación al patronal Santo Cristo de la Grita en sus 411 años. Santo Cristo de la Grita del estado Táchira, de la devoción abarca todo el estado tal, comienza a caminar 84 kilómetros para ir al encuentro del Señor de Santo Cristal. Incluye Táriba, Cordero, La Fría, Coloncito, Umuquema. Se festeja el 6 de agosto, ¿sí? En oportuno destacan su imagen que reposan todo el año en la Basílica del Espíritu Santo de la Grita. La historia comienza en el año 1610, cuando un terremoto destruye a la Grita y un monje franciscano ocultor ofreció al cielo realizar la imagen del Cristo para conservar la ciudad. La obra del realizo del homenaje de un tronco de cedro, rango humano tan sublime, y se dice que fue tallado por ángeles. La pandemia que hoy el mundo vive afecta a muchos sectores de nuestra vida, así como las tradiciones y promesas que se han adquirido. Este último por la peregrinación al patronal del Santo Cristo de la Grita. El Táchira es uno de los estados de mayor arraigo religioso en el país, y eso se manifiesta durante el asueto de la Semana Santa, antes o después de los paseos, las reuniones con los amigos o las fiestas. Es importante cumplir con la tradición católica. Visitar los 7 templos, la adoración al Santísimo, el lavatorio de pies, la escenificación del Vía Crucis, y entre otros, son algunas expresiones religiosas.